Salve, estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen. Feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Ciméntanos en la paz, troncando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos. Ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre. Reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todo suave. Haz que libres de culpa seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, loor a Cristo Altísimo, y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Jim Castle estaba cansado cuando abordó el avión una noche de 1981. Después de una semana llena de reuniones y seminarios, ahora descansaba tranquilo en un asiento, agradecido de volver a casa, Kansas City. En cuanto más pasajeros abordaban el avión, más se oía el murmullo de sus conversaciones mezcladas con el sonido de los equipajes de mano, guardándose en los compartimientos. De repente un silencio. Jim volvió su cabeza para ver qué pasaba, y quedó con la boca abierta. Caminando por el pasillo venían dos monjas vestidas en hábitos blancos con un borde azul. Él reconoció esa cara a la primera mirada, piel arrugada, ojos cálidos, la misma cara que estaba en la portada de la revista Time y que siempre aparecía en el noticiero de televisión. Las dos monjas se detuvieron y Jim reconoció que su compañera de vuelo sería la propia Madre Teresa. En cuanto los pasajeros estaban acomodados, Madre Teresa y su compañera sacaron sus rosarios. Cada decena de cuentas tenía diferente color. Cada decena representa varias áreas del mundo, le dijo. Rezó por los pobres y moribundos de cada continente, añadió. Comenzó el vuelo, las dos monjas comenzaron a rezar, dejando oír solo murmullos. Aunque Jim no se consideraba católico practicante y asistir a la iglesia no era su hábito, inexplicablemente se encontró envuelto en el rezo. Cuando hubieron terminado, Madre Teresa se volvió hacia él. Una sensación de paz lo envolvió. Joven, le dijo, ¿rezas el rosario frecuentemente?, preguntó. No, admitió Jim. Ella tomó la mano de Jim, mirándolo a los ojos, sonrió. Bueno, lo harás de ahora en adelante, replicó, mientras dejaba caer su rosario en la palma de la mano de Jim. Una hora más tarde, en el aeropuerto de Kansas, describió a Ruth, su esposa, lo ocurrido y el por qué traía un rosario en la mano. Es como encontrarse con una verdadera hermana de Dios, decía. 9 meses más tarde visitaron a una amiga de hace mucho tiempo, Connie. Connie tenía cáncer en los ovarios. Voy a luchar, no me daré por vencida, decía Connie. En ese instante, Jim recordó el rosario que Madre Teresa le había dado. Después de contar la historia, le dijo Jim a Connie, quédatelo, puede que te sirva. Gracias, espero poder regresártelo, contestó Connie. Pasó más de un año. Connie regresó el rosario, lo mantuve conmigo todo el tiempo. El mes pasado los médicos hicieron una segunda cirugía y el tumor ha desaparecido. Añadió, por eso te regreso el rosario, dijo Connie agradecida. Bienvenidos, queridos hermanos, a este nuevo día de la consagración a Jesús con María. El día de hoy, específicamente en la lección número 21, que tratará el tema de las características y los efectos de la verdadera devoción. Si bien el día de ayer dedicamos un espacio específicamente a relatar aquellas características que no corresponden a la verdadera devoción, sino por el contrario son falsas devociones, es necesario también que nosotros hagamos una contrarréplica, es decir, que nosotros manifestemos cuáles sí son las características y los efectos de la verdadera devoción a Nuestra Señora. Hemos comenzado relatando esta historia que es real al respecto de la Madre Teresa de Calcuta. Muchas de las veces se refiere a la Madre Teresa como una santa increíble que tenía una caridad extrema por los pobres y todo lo que hizo, pero no se relata, o por lo menos no se hace una puntual acentuación en el hecho de que ella oraba con muchísima frecuencia. Cierta vez, precisamente dentro de estas lecciones, relatábamos específicamente una de las historias al respecto del testimonio de la Madre Teresa,
en la que una entrevistadora le dice, pero bueno, madre, ¿por qué usted en vez de dedicar estas 2 o 3 horas de oración en la madrugada de cada día, no utiliza ese tiempo, en vez de estar rezando, en ir a tratar de cuidar a más enfermos en Calcuta? Y ella decía, pues precisamente que el estar junto a Jesús de Eucaristía, el rezar frente a Jesús de Eucaristía, este hábito de oración en la mañana, era el que le permitía ser tan caritativa. Es decir, lo uno se explicaba con lo otro. Y muchas de las veces, específicamente, como comentaba, se trata de referir la vida de los santos sin tomar muy en cuenta la vida de oración que ellos tenían. Entonces, esta historia particularmente da cuenta de que el rosario, de que este bendito rosario, esta bendita arma de devoción mariana, pues precisamente tiene muchos efectos. Este es uno de los tantos testimonios que hay en el mundo. Entonces, es muy importante que nosotros específicamente, como yo lo habíamos dejado indicado en una lección pasada, comencemos a tener el hábito del Santo Rosario. Y específicamente este relato que acabamos de manifestar, de leer, tiene relación con la verdadera devoción, porque la Madre Teresa precisamente era una devota a Nuestra Señora. Y este ejemplo de rezo diario, de testimonio, de predicación, inclusive de rezar, porque predicar también se hace con el ejemplo, predicar dentro del avión el rezo del Santo Rosario frente a las personas que se encontraban ahí, pues también es un testimonio de cómo nosotros realmente amamos a Nuestra Señora y de manera exterior y también interior, pues precisamente le rendimos este honor. Entonces, si ayer hablábamos de que una falsa devoción son aquellos devotos que de boca para afuera simplemente tratan de guardarle tributo a Nuestra Señora, pero en el interior pues realmente no guardan coherencia con lo mismo, pues hay que decir que el verdadero devoto tiene que ser alguien que interiormente esté identificado con el amor a Nuestra Señora. Entonces, no es común que nosotros mantengamos una devoción externa que no provenga de un interior que de hecho la ame más. Dentro de los evangelios, específicamente nuestro Señor, cuando tiene las confrontaciones con los fariseos, específicamente con los sacerdotes, inclusive les decía pues que aquello que mancha al hombre no es lo que está fuera, sino lo que está adentro de él. Porque efectivamente nuestros actos responden a lo que tenemos en el interior. Citando otro pasaje bíblico, nuestro Señor dirá, porque de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Entonces, todo devoto que realmente sea fiel a los compromisos de su consagración, tiene que ser un devoto que del interior exprese precisamente su devoción. Tiene que en el interior realmente amar a la Virgen como para poder predicarla, como para poder rezar el Santo Rosario. Entonces es importante que nosotros no dejemos de lado este detalle, que todo aquello que nosotros querramos expresar con nuestra devoción tiene que ser fruto de nuestro interior, no de simples apariencias que no se sostienen inclusive con el tiempo, sino algo que realmente esté en el fondo, algo que permanezca, algo que se dé inclusive aun cuando lo que nosotros, por ejemplo, pedimos por medio de Nuestra Señora no se da. Y es ahí donde quisiera específicamente aludir en este instante. Esta devoción interior no es solo el hecho de que yo tenga el deseo de rezar o el deseo de hacer la consagración, es el deseo de que yo quiera hacer a la Virgen María parte de mi fe, al punto en el que si es que yo en alguna ocasión le pido a ella que interceda por mí y esa intercesión no se cumple, yo entenderé que es para mayor gloria de Dios el hecho de que yo pase por esta circunstancia o atraviese cierta enfermedad o angustia, porque realmente Dios sabe cómo hace las cosas. Y muchas de las veces, como lo dice San Pablo en una de sus cartas, no sabemos pedir. Entonces, esta devoción interior es mucho más que únicamente sentir. Es el hecho de tener una fe que realmente sepa que todo obra para bien. Entonces, no va a recaer precisamente en la falsa devoción de ser interesado, sino por el contrario, otra de las características de esta devoción específicamente que es desinteresada, que realmente nosotros, aunque no recibamos aquello que pedimos, sabremos mantenernos fieles a nuestra consagración, fieles al amor a nuestro Señor Jesucristo. No por tener le amamos más a Dios, sino que le amamos a Dios
sin condición del hecho de que Él nos dé posteriormente aquello que nosotros pedimos. Inclusive, en el fondo, muchas de las veces se suele decir que ¿a quién realmente amamos? ¿A ese Dios que nos da las bondades, mejor dicho, a las bondades que nos da Dios, o al Dios que nos da esas bondades? En un plano de ejemplificación en la vida terrena sería: yo amo más a mi papá que me da un regalo por mi cumpleaños, o amo el regalo que en este caso me da mi papá. Y hay una gran distancia en amar el regalo a amarlo a Él. Lo mismo específicamente aplica a una verdadera devoción. Yo no le amo a Dios por lo que me da, le amo a Dios porque Él es la fuente del amor. De la misma manera, debemos indicar que una verdadera devoción es santa. Es decir, en una verdadera devoción no es que no hay pecado, porque obviamente, como hemos comentado en lecciones pasadas, en el bloque anterior inclusive, en el conocimiento de nosotros mismos, sabemos que tenemos defectos, sabemos que tenemos errores, sabemos que tenemos pecados, pero la diferenciación entre una devoción santa y no tener una devoción, en este caso, es específicamente la intención que yo tengo. Porque una cosa es predisponerme a no pecar y otra cosa es simplemente no tener ningún tipo de compromiso al respecto del pecado. Si peco, peco. Si caigo, caigo. ¿Qué se le puede hacer? Pero un verdadero devoto tiene en su mente la certeza de que podrá en algún momento vencer el pecado. Hay pecados que son mucho más recurrentes en cada uno de nosotros que otros. Hay personas a las que es mucho más pesado, por ejemplo, vencer los pecados de impureza, es decir, la lujuria, los malos pensamientos. Hay otras personas que les es muy complicado, por ejemplo, vencer la ira, a otras personas que es muy complicado vencer la gula, a otras personas que es muy complicado vencer la soberbia. Es decir, cada cual tiene su defecto dominante y también por ende sus pecados. Entonces, obviamente, nosotros no vamos a vencer esos pecados de un solo golpe, ¿no? De un solo intento, sino que por el contrario debe estar permanente nuestro compromiso ahí. Recordemos el Salmo 51, que es precisamente el salmo que compone el rey David después de haberle ofendido con estos dos pecados tan graves, de haber en este caso cometido adulterio por una parte y también sido parte de quien mató al esposo, precisamente al esposo de Betsabé, con quien había cometido el pecado de adulterio. Entonces, él comete estos dos pecados graves y no dice: bueno, yo ya soy un caso perdido, me alejaré de Dios porque Dios es muy puro como para un pecador para mí. No, leamos el Salmo 51. Él precisamente reconoce su pecado y dice: tengo presente mi pecado ante ti he pecado. Entonces, él no huye, sino que por el contrario se presenta y dice: soy un pecador y yo lo que te pido es que tú me vuelvas tan blanco como la nieve. Entonces, ese es un verdadero devoto, alguien que sabe quién es, porque precisamente se reconoce y conoce también la confianza en Dios, en un Dios todopoderoso y también misericordioso, que es capaz de perdonar todos los pecados, absolutamente todos los pecados. Entonces, una verdadera devoción precisamente nos llama al hecho de que nosotros seamos capaces de no rendirnos a estos pecados que cometemos, de no rendirnos en esta batalla cotidiana de vencer el mal que está a nuestro alrededor y también dentro de nosotros mismos, los enemigos del alma específicamente. También debemos decir pues que la verdadera devoción es una devoción constante. Si ayer hablábamos de que hay falsas devociones de devotos que tratan de acapararlo todo y finalmente terminan siendo inconstantes, también hay que decir que una verdadera devoción es por el contrario constante. Como les comentábamos pues específicamente el día de ayer, no es abarcar mucho, sino guardar calidad en lo que se hace. La Madre Teresa decía: no es cuestión de hacer muchas cosas, es cuestión de hacer con amor las cosas que se hacen, aunque sean pequeñas. Entonces, yo con amor y constancia, en este caso le entrego los santos rosarios, el rezo de la coronilla, por ejemplo también el rezo del Ángelus, lo que yo le entregue en este caso a Nuestra Señora por medio de esta devoción que yo realizo, ¿no? Entonces, obviamente es una devoción que debe ser constante. Y así también, pues debemos decir que una verdadera devoción trata de que nosotros también no solo hagamos presente a Nuestra Señora y a nuestro Señor Jesucristo
cuando tomamos decisiones, cuando estamos viviendo el día a día, sino que también a su vez los tomemos como ejemplo de nuestras vidas. Y esto suena bonito, ¿no? El hecho de decir, bueno, hay que tomar como ejemplo a la Virgen María, hay que tomar como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, pero los momentos en los que más nosotros debemos tomar como ejemplo a estas dos figuras centrales en nuestras vidas es cuando estamos pasando por momentos de prueba, por momentos de desolación, inclusive también en momentos de tristeza y también momentos de alegría. ¿Por qué? Porque específicamente ahí es cuando, si a nosotros nos ofenden, uno precisamente quiere como no dar la otra mejilla, como lo decía nuestro Señor Jesucristo, sino reaccionar, y reaccionar mal. Cuando uno está triste, cuando uno está desolado, imagínense el ejemplo de Nuestra Señora, y situándonos específicamente en el hecho de que ella tuvo que presenciar la pasión de nuestro Señor Jesucristo, inclusive estuvo al pie de la cruz, como nos lo dice el Evangelio de San Juan. Si ella tuvo que ver, y pongámonos en esta perspectiva, cómo su propio hijo estaba siendo golpeado, ultrajado, posteriormente crucificado y al final se lo entregaron muerto, es algo terrible, es algo muy fuerte. Y solamente alguien como ella, libre de pecado original, con estas gracias tan grandes que nosotros específicamente comentábamos el día de ayer o en estas lecciones pasadas, es decir, la mejor creación que existe, fue capaz de no haber tratado, por lo menos, ¿no?, insultado a los demás, tratado de golpear a los guardias, buscar ayuda para tratar de sacar a nuestro Señor Jesucristo de ahí. Entonces, démonos cuenta que el ejemplo de María es grande, realmente es grande. Desde el momento en que llega la anunciación de su hijo hasta el momento en el que ella recibe a su mismo hijo muerto después de haber sido crucificado. Entonces, el tener los ejemplos de Jesús y de María es algo muy importante para que nosotros sepamos reaccionar como Dios lo desea, porque realmente Dios nos enseña mucho por medio de estos dos ejemplos. Y para finalizar, hay que hacer una alusión a algo que es indispensable en este momento. En la teoría, pues suena muy bonito que nosotros hablemos de una devoción santa, de una devoción constante, de una devoción interior, que no sea soberbia, que no sea orgullosa, que sea desinteresada, que se conozca a sí mismo. Y uno finalmente no termina diciendo, pero yo seré capaz de cumplir esto. Realmente yo seré capaz de tratar de luchar permanentemente con mis pecados. Y esto yo se los digo porque yo conozco hermanos que muchas de las veces han renunciado a seguir luchando, porque dicen, yo con este pecado ya no puedo. He luchado, he caído 10 veces y sigo ahí mismo. Es que soy tan frágil que sigo ahí mismo. Y es importante que nosotros, en ese sentido, seamos conscientes de que al consagrarnos a Jesús por medio de Nuestra Señora, nosotros también tenemos el auxilio de ella. Si nosotros fallamos 1, 2, 3, 4, 5 veces, las que sean, nosotros vamos a tener que levantarnos, o Nuestra Señora va a ser la que nos levante precisamente porque conoce nuestra naturaleza humana, porque nosotros también conocemos que podemos caer. Entonces, a pesar de que nosotros finalmente terminemos siendo infieles a nuestra consagración, Jesús y Nuestra Señora, la Virgen María, seguirán siendo fieles a esa consagración. A pesar de que nosotros caigamos, ellos no van a quitar el brazo y decir, no, yo te dije que 5 era el límite y has cometido 6 veces este mismo pecado, te fuiste. Ellos seguirán 6, 7, 8, 9, 10 veces entregándonos su mano para poder levantarnos. Así que con esta idea quisiera yo finalizar, queridos hermanos. A pesar de que nosotros seamos infieles a esta consagración, porque nuestra naturaleza es así, nuestra naturaleza tiene esta inclinación hacia el mal, Dios y Nuestra Señora seguirán siendo fieles a esta consagración. Y ellos no descansarán hasta que nosotros lleguemos al cielo, si es que nuestra predisposición no se rinde, si es que nosotros no nos rendimos en el camino. Así que es muy importante que nosotros sepamos también ser fieles, porque ellos serán fieles permanentemente hacia nuestras fragilidades. Y como práctica, queridos hermanos, para específicamente esta lección, en nuestro momento de oración, que de hecho ya lo estamos realizando, y también si ustedes desean, ¿no?, ponerlo dentro del rezo del Santo Rosario, que de hecho también lo estamos ya realizando como fue práctica de la lección pasada, pues nosotros reconozcamos nuestra mayor debilidad, pero esto no algo de una manera simplemente romanticista, ¿no? Es decir, yo
yo me equivoco en X situación y nada más, sino identificar realmente cuál es mi mayor pecado. Tener un momento de oración que realmente nos permite identificar, pedirle al Señor cuál es mi mayor pecado. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es mucho más fácil ver los defectos de las otras personas antes que nuestros propios defectos. Es mucho más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en nuestro propio. Entonces, sepamos identificar de manera objetiva qué defecto más grande es el que tengo. Y específicamente por él comencemos a trabajar. Entonces, como práctica, queridos hermanos, identifiquemos nuestro mayor defecto, aquel defecto que hace que nosotros recaigamos y recaigamos en el pecado. Puede ser la ira, puede ser la lujuria, puede ser la pereza, puede ser el orgullo, el que sea. Pero por lo menos dentro de la práctica de esta lección, identifiquemos cuál es. Y queridos hermanos, con esto terminamos y que Dios los bendiga. Vamos, queridos hermanos, a hacer nuestra oración de abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma. Te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos, nos vemos el día de mañana.